Hola a todos, soy María Fernanda de la Cruz Vega, estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El día de hoy hablaremos de la neumonía en el módulo de pediatría. Como sabemos, la neumonía se puede dividir tanto en una neumonía intrahospitalaria como en una neumonía adquirida en la comunidad. Pero nos enfocaremos en esta última ya que es más frecuente en nuestro país y en el mundo. La neumonía se define como la inflamación del parénquima pulmonar, que puede ser de origen tanto bacteriano o viral. Para poder decir que estamos frente a una neumonía adquirida en la comunidad, se debe tener en cuenta lo siguiente, que en este caso el sujeto o el paciente no haya sido hospitalizado en los últimos 7 días, que las manifestaciones clínicas hayan aparecido en las primeras 48 horas del ingreso en un centro hospitalario y que se inicie 14 días después del egreso hospitalario. Cabe recalcar que esta enfermedad es reconocible radiológicamente y expresada en una clínica variada, la cual va a depender de la edad, la constitución del paciente y de la etiología que la origina. Epidemiología. La neumonía es la principal causa de muerte en todo el mundo, tal y como muestra esta ilustración de la distribución mundial de la mortalidad por causas en niños menores de 5 años, siendo responsable de un total de 18% muertes cada año. Las muertes infantiles por neumonía es aproximadamente 2.000 veces mayor en países en desarrollo que en países desarrollados. ¿Pero por qué? Pues bien, la razón es que presentan mayores factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad, las cuales incluyen la prematuridad, la lactancia materna ausente o insuficiente, la malnutrición, la exposición pasiva al humo del tabaco o el bajo nivel socioeconómico. También se le puede agregar lo que es el estado de salud previo del paciente que condiciona la etiología de las infecciones pulmonares que presenta, como sucede en los que padecen inmunodeficiencia, fibrosis quística, cardiopatía congénita o cáncer. Estudios indican que el sexo masculino parece ser más afectado que el femenino. Otros dicen que esta enfermedad habitualmente tiene una incidencia estacional, siendo más frecuente en los meses con temperaturas más bajas que la media anual, en especial las virales. Ahora, epidemiología en el Perú. En el artículo científico encontrado denominado Neumonías en niños en el Perú, tendencias epidemiológicas, intervenciones y avances, menciona que tanto Latinoamérica como Perú presenta el mismo patrón descrito mundialmente. Ahora, también recalca que estas infecciones representan un gran problema de salud pública, especialmente en la población pediátrica menor a 5 años. Se estima también sobre 2.2 millones de atenciones a pacientes con este diagnóstico anualmente, que va a representar un 24.8% del total de atenciones de consulta externa realizada en los establecimientos del Ministerio de Salud. Etiología. Tanto el Streptococcus pneumoniae como el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus son principales causas de ingreso hospitalario y de muerte por neumonía bacteriana en niños de países en vía de desarrollo, aunque en niños con infección por el VIH deben considerarse las infecciones por Mycobacterium tuberculosis. Cabe recalcar que la incidencia de neumonía causada por el Haemophilus influenzae ha disminuido significativamente en las áreas en las que se ha aplicado la inmunización sistemática. En esta tabla nos presentan los agentes etiológicos agrupados por la edad del paciente, en la cual podemos decir que el Streptococcus pneumoniae es el patógeno bacteriano más frecuente en niños de 3 semanas a 4 años, mientras que el Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae son los patógenos bacterianos más frecuentes en niños de 5 años y mayores. Con respecto a los patógenos víricos, son una causa importante de infecciones respiratorias inferiores en lactantes y niños mayores de 1 mes pero menores de 5 años.
Se pueden detectar virus en el 40-80%, siendo el virus respiratorio sincitial y virus gripales los que se identifican con mayor frecuencia en niños menores de 2 años. Ahora, en el artículo científico encontrado denominado Neumonía adquirida en la comunidad en niños y adolescentes, clasifica la etiología de niños mayores y adolescentes en una neumonía típica como atípica. La típica es dada por una etiología directamente por el neumococo y la típica está dada por una etiología directamente por virus o bacterias intracelulares. Para hablar de fisiopatología debemos tener claro lo siguiente, que la neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedador. El primer paso es el ingreso de agentes patógenos por el tracto respiratorio superior, teniendo en cuenta que los microorganismos suelen llegar de diferentes formas. La más frecuente es la aparición desde el orofaringe, pero suelen entrar por vía hematógena o por extensión contigua desde los espacios pleural o mediastínico infectados. Debemos tener en cuenta que los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador, ya que dentro de estos defensas tenemos a las vibrisas y los cornetes de las vías nasales que van a capturar las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias, y las ramificaciones del árbol traqueobronquial que van a atrapar los microbios en el epitelio de revestimiento, en donde por mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar y por factores antibacterianos locales, el patógeno es eliminado o destruido. Cuando se vencen todas estas barreras o cuando los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alvéolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos. Los macrófagos son auxiliados por las proteínas locales, las cuales son las proteínas A y D, de la sustancia tensioactiva, que poseen propiedades oxonizantes propias y actividad antibacteriana o antiviral. Ahora, los patógenos, después de ser engullidos, incluso si no son destruidos por los macrófagos, van a ser eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos y deben de constituir un problema infectante. Solo cuando es reforzada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos, se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. Esta respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación de los microorganismos es el factor que desencadena las manifestaciones clínicas de la neumonía. Ahora tenemos que la liberación de mediadores de inflamación, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, nos van a ocasionar lo que es la fiebre. Por otro lado, las quimiosinas, como el interleucina 8 y el factor estimulante de colonia de granulocitos, van a estimular la liberación de neutrófilos, que son atraídos al pulmón, y así surge la leucocitosis periférica y un aumento de las secreciones purulentes. Además, los mediadores de inflamación liberados por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados van a crear una fuga alveolo-capilar equivalente a la que aparece en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aunque en la neumonía esta fuga está localizada. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolo-capilar y como consecuencia hay hemoptisis. Algunas bacterias patógenas, al parecer, interfieren en la vasoconstricción de origen hipóxico, que normalmente surgiría cuando los alvéolos están llenos de líquido, que puede causar una hipoxemia grave. Como ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores algunas manifestaciones clínicas, ahora vamos a hablar sobre estas con más profundidad. Bueno, las neumonías con frecuencia son precedidas por varios días con síntomas de infección respiratoria superior, sobre todo rinitis y tos. El paciente con esta enfermedad también presenta lo que es fiebre. La fiebre vírica es menor a una fiebre bacteriana. También presenta taquipnea, que es el hallazgo clínico más habitual en la neumonía, aunque también es frecuente el aumento del trabajo respiratorio con tiraje intercostal, subcostal y supraesternal,
junto con el aleteo nasal y utilización de músculos accesorios. La infección grave puede asociarse a cianosis y letargo, sobre todo en lactantes. La auscultación torácica puede poner en evidencia crepitantes y sibilantes, aunque con frecuencia resulta difícil localizar el origen de estos ruidos adventicios en niños muy pequeños con tórax hiperresonante. Ahora, la neumonía bacteriana en adultos y niños mayores habitualmente empieza súbitamente con fiebre alta, tos y dolor torácico. Otros síntomas que pueden aparecer son somnolencia, con periodos intermitentes de inquietud, respiraciones rápidas, ansiedad y en ocasiones trastorno confusional. En muchos niños se observa inmovilización del lado afectado para minimizar el dolor pleurítico y mejorar la ventilación. Estos niños pueden estar acostados de lado con las rodillas flexionadas hasta la altura del pecho. Y también está asociada a la neumonía bacteriana el que padezcan vómitos, diarrea, anorexia y distensión abdominal secundaria a ilio paralítico. Y tener en claro que en tanto en niños mayores y adolescentes los síntomas y signos clásicos van a ser similares a los de los adultos. Se tiene que tomar en cuenta, y un punto importante es que los hallazgos físicos van a depender del estadio de la neumonía. Se menciona que en las primeras fases de la enfermedad se auscultan ruidos respiratorios disminuidos, crepitantes diseminados y roncos en el campo pulmonar afectado. Ahora, cuando aparece la consolidación o las complicaciones de la neumonía, tales que pueden ser derrame pleural o empiema, se produce matidez a la percusión y puede haber disminución de los ruidos respiratorios. Por otro lado, tenemos hallazgos adicionales como es el olor abdominal, que es muy frecuente en la neumonía de los lóbulos inferiores. Además, puede parecer que el hígado está aumentado de tamaño por el desplazamiento caudal del diafragma, secundario a la hiperinsuflación del pulmón o bien por la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, debemos tener en cuenta los signos vitales en un paciente pediátrico, tales como encontramos en frecuencia cardíaca, tenemos que recién nacido 120 a 170 latidos por minuto, en lactante menor de 120 a 160 latidos por minuto, lactante mayor de 110 a 130 latidos por minuto, niños de 2 a 4 años de 100 a 120 latidos por minuto, niños de 6 a 8 años de 100 a 115 latidos por minuto. Bueno, y un adulto normal, ¿no? Sería entre 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, en lo que es la frecuencia respiratoria, tenemos que en un recién nacido encontramos los valores de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40 respiraciones por minuto, en un lactante mayor de 40 a 30 respiraciones por minuto, en niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto, en niños de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto y en adultos lo básico que sería de 15 a 20 respiraciones por minuto. Ahora, la temperatura. Con respecto a un recién nacido va entre 36.1 a 37.7 grados centígrados, el lactante de 37,2 grados centígrados, en niños de 2 a 8 años de 37 grados centígrados y en un adulto va de 36 y 37 grados centígrados, ¿no? Ahora, con respecto a la presión arterial, tenemos que en lactante la presión sistólica va a variar entre 60 a 90 milímetros de mercurio con una presión diastólica de 30 a 62 milímetros de mercurio. En pacientes con 2 años tenemos que la presión sistólica está variando entre 78 a 112 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 48 a 78 milímetros de mercurio. En niños de 8 años tenemos que la presión sistólica está de 85 a 114 milímetros de mercurio, una presión diastólica de 52 a 85 milímetros de mercurio y niños de aproximadamente 12 años varía la presión sistólica de 95 a 135 milímetros de mercurio con una presión diastólica de 58 a 88 milímetros de mercurio.
Y bueno, lo normal en un adulto, ¿no? Tenemos que la presión sistólica va a variar de 100 a 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio. Bien, ahora continuamos con el diagnóstico. La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax podemos verlo a través de proyecciones póstero-anterior y lateral, lo cual confirmaría el diagnóstico de neumonía. La radiografía también puede poner de manifiesto una complicación como derrame pleural o empiema, tales como habíamos hablado anteriormente. En general, la neumonía vírica se caracteriza por una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales bilaterales y manguitos peribronquiales. Por otro lado, la neumonía neumocócica causa habitualmente una consolidación lobular confluente. También tenemos la ecografía portátil, donde se encuentran consolidaciones pulmonares y el broncograma aéreo característico de una neumonía. Bueno, aquí podemos observar hallazgos radiográficos característicos de una neumonía neumocócica, en este caso de un niño de 14 años con tos y fiebre. En lo que respecta a la imagen A, es una radiografía de tórax póstero anterior y la B es una radiografía de tórax lateral. Tanto la imagen A como la B muestran consolidación en el lóbulo inferior derecho, muy indicativa de neumonía bacteriana. Por último, pero no menos importante, hablaremos acerca del artículo científico titulado Utilidad de la escala de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana de Moreno en el manejo de la neumonía en niños. Bueno, este artículo se hizo con la finalidad de describir el manejo actual de la neumonía en niños internados en un hospital nivel 3 de nuestro país y compararlo con la escala clínico-radiológica de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana de Moreno, lo cual realizaron un estudio retrospectivo y descriptivo de junio 2009 a junio 2010, incluyendo a todos los niños con neumonía desde un mes hasta 5 años, hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital 3 de Emergencias Grau, donde se evaluaron 149 pacientes, obteniendo como resultado que solo 31% tuvieron neumonía bacteriana, según la clínica, los exámenes de ayuda diagnóstica y la evolución, y cerca del 70% hospitalizados habrían tenido realmente neumonía viral, concluyendo que la escala clínico-radiológica de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana de Moreno es práctica y útil para predecir el diagnóstico de neumonía bacteriana. Bueno, acá podemos evidenciar con más detalle la escala clínico-radiológica de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana según Moreno y et al., los cuales sus componentes son la temperatura al ingreso, que presente mayor o igual a 39 grados centígrados, teniendo un puntaje de 3, la edad de ser mayor a igual de 9 meses, el puntaje sería de 2, el que tenga neutrófilos totales mayor o igual a 8.000 células por milímetro cúbico, un puntaje de 2, los neutrófilos inmaduros o encallado mayor o igual al 5% sería un puntaje total de 1. Ahora, con respecto a lo que es radiografía de tórax, si se encuentra un infiltrado bien definido, lobar, segmentario, subsegmentario, que es el redondeado, va a tener un puntaje de 2 puntos. Si es pobremente definido en parche, solo un puntaje de 1 punto. Y si viene a ser un intersticial peribronquial, disminuiría, -1. Ahora, de acuerdo a su localización, si se presenta solo un solo lóbulo, tendría el puntaje de 1. Si tiene múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones, pero bien definidos como infiltrados, tendría otro puntaje de 1 punto. Y tuviera múltiples localizaciones periliar pobremente definido, se les contaría 1 punto. En lo que es líquido en espacio pleural, el borramiento mínimo de los senos obtendría un puntaje de 1 y un derrame evidente tendría un puntaje de 2. Ahora, el que tenga el acceso bula o neumatocele, si se dice que es un componente dudoso, tendría un puntaje de 1. Y si es realmente evidente, un puntaje de 2. Y si vendría el paciente a presentar atelectasia, si vendría a ser subsegmentaria, que es lo habitualmente múltiple,
se le descontaría menos un punto. Y si en el Léser lobar, exactamente los lóbulos superior o medio derechos, se descontaría otro punto. Y si se presentaría algo lobar pero en otros lóbulos, no se descontaría nada. Si el puntaje sería mayor o igual de 4, la neumonía presumiblemente sería bacteriana. Pero si el puntaje sería menor a 4, la neumonía sería presumiblemente viral. Bueno, y así culminamos. Espero haber aportado un poco más a su conocimiento. Gracias.